En el nombre de Dios, y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con todos sus familiares y con todos sus discípulos. Hermanos y hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuevamente le agradezco al Centro Cultural Islámico que me tenga en cuenta y que me dé esta oportunidad de compartir con ustedes una pequeña reflexión. Y pues quiero aprovechar también para felicitarlos por esta buena iniciativa, esta iniciativa tan increíble y novedosa de aprovechar el tiempo, especialmente estos días tan especiales, estas noches tan especiales. Ustedes se encuentran ahorita mismo en la noche número 25, la noche del día 25 del mes de Ramadán, que posiblemente puede ser la noche del destino, Laylatul Qadr. E inshallah, le pedimos a Allah que nos permita ser de aquellos que presencian esa noche, sea esta, para mí ya pasó, pero ustedes la están ahorita mismo viviendo, sea esta o las pasadas o las pocas que faltan, inshallah. Pero lo importante es que logremos estar presentes para poder lograr las bendiciones que hay en ellas. Y pues ya de eso bastante se ha hablado. El día de hoy vamos a destacar un tema en especial, vamos a tratar, continuando con los nombres más sublimes de Allah, que es una de las formas necesarias que tenemos como musulmanes para conocerlo, para acercarnos a Él, para adorarlo y pues para suplicarle, porque como mencionábamos en la anterior ocasión, Allah Altísimo Sea manifestó que Él tiene los nombres más sublimes y al mismo tiempo nos ordena que los usemos para acercarnos a Él en súplica, para que pidamos utilizando estos nombres. Hoy vamos a hablar sobre otro de sus sublimes nombres, que es Al-Azim. Al-Azim. El Azim, ¿qué significa? Pues tiene varios significados, todos pues apuntan a un mismo hecho, que es la grandeza y la majestuosidad. Azim significa poderoso, fuerte, augusto, magnífico, grandioso, imponente, sublime, soberbio, majestuoso y colosal. Y como dije, todos estos significados apuntan a su grandeza y su majestuosidad. Como sabemos nosotros, hay ciertos nombres, títulos que se comparten con los seres humanos. O sea, por ejemplo, la Azim se comparte con seres humanos, por ejemplo, que tienen poder. Anteriormente, digamos, a los gobernantes, digamos, a los reyes, se les dice majestad, debido a su majestuosidad, ¿cierto? A aquel que tiene poder también se le da el nombre de poderoso, fuerte. Incluso pues a los emperadores se les llamaba Augusto, ¿no? Tomaron ese título a su, en mención a su poder que tenían, pero debemos nosotros tener en cuenta algo básico y fundamental, y es que este título es exclusivo de Allah en el sentido más grande. O sea, nadie puede ser Azim como lo es Allah. Por más que un ser humano tenga todo el poder del mundo en sus manos, es limitado. Limitado por el tiempo, limitado por el espacio. O sea, no va a poder estar en todas partes a un mismo tiempo, así utilice este tipo de medios, ¿no? No va a poder estar, no va a poder llegar, no va a poder dominar a todas las personas,
Igualmente está limitado por el tiempo, como decía, porque en un tiempo limitado, así sean muchísimos años, su poderío, su grandeza va a terminar, sea porque lo derroquen, como sucedía anteriormente o como sucede todavía, o sea porque muera, sea porque enferma, en fin. Entonces, el título al-Azim se le puede dar a una persona, pero teniendo en cuenta que es limitado. En cambio, cuando hablamos nosotros de la grandeza, del poder y la majestuosidad de Dios, ahí sí podemos pensar en todo lo que es infinito, porque en las manos de Dios está el poder absoluto. Características de la grandeza y la majestuosidad de Allah. Primero que todo, esta característica y la grandeza y la majestuosidad de Allah se manifiesta en su grandeza, en su existencia, perdón, se manifiesta en su existencia. Pues Allah siempre ha existido y siempre existirá. Nada lo precede y nada habrá después de él. Él es el eterno y el infinito, mientras que sus criaturas y toda su creación es finita, es limitada. Por eso le dijo, al ser más amado para él que ha existido, al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, incluso le dijo, tú, Muhammad, has de morir y ellos también han de morir, pues ningún ser creado es inmortal. O sea, aquí está recordándonos algo importante para nosotros. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es o debe ser la persona más grande que ha existido, la persona más amada para nosotros. Pero sin embargo nos recuerda que pese a eso, esa grandeza que él logró, primero que todo, fue gracias a la voluntad de Dios. Que esa grandeza que él logró fue gracias a que Allah le dio o lo bendijo o lo honró, más bien, con haberlo escogido como profeta para que transmitiera su mensaje. Así que recuerda que por más grande que haya sido una persona, llega su tiempo y termina porque el único eterno y el único grande en su existencia, el único magnífico en su existencia, es Allah altísimo sea. Él no depende de nada, no depende absolutamente de nada ni de nadie, pero toda la creación sí depende de Él. El ser humano, al no tener aire, por ejemplo, no puede vivir. Al quedarse sin alimento, pues igual. Incluso ahorita mismo estamos viendo la debilidad, llamémoslo así, de los más poderosos incluso. Están encerrados con miedo, pese a que demuestren que no tienen miedo o que por su ignorancia piensen que lo que está sucediendo es algo muy insignificante, pero esto o lo que estamos pasando ha mostrado que el único Adim es Allah. Él es Azim, o dentro de sus características, lo tenemos que Allah es Azim en su sabiduría. Pues dice Allah altísimo sea que Él conoce todo. Y es efectivamente así. Él es el omnisapiente, por lo que al mismo tiempo es el omnisciente. Omnisapiente el que lo sabe todo. Y el omnisciente el que está enterado absolutamente de todo en el mismo tiempo. Su conocimiento no tiene límites. Él sabe lo oculto y lo visible, sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. O sea, Allah no está limitado a un tiempo en su conocimiento ni en su existencia. Para Él es como una línea que ve absolutamente lo que pasó, lo que está sucediendo y lo que va a pasar. Absolutamente todo, todo lo tiene enfrente de sí. Y no solamente que lo ve de esta manera, sino ve absolutamente qué está pasando con cada criatura, con cada átomo, con cada molécula, con cada
lo más pequeño neutrón sabe lo que está sucediendo. Allah sabe la necesidad que cada ser tiene, sabe la necesidad que tiene aquella pequeña hormiguita que se encuentra en lo más profundo de la tierra. Allah sabe cuándo nace o cuándo surge la hoja de un árbol, cuándo muere y cuándo cae de cada árbol. O sea, imagínense nada más eso. Imagínense cuántos árboles hay en el mundo. Imagínense entonces cuántas hojas de todas las clases, variedades hay. Y Allah conoce cuándo cada una va a salir y sale con su permiso, y cuándo cada una de ellas se marchita y va a caer, que lo hace con su permiso. Entonces su sabiduría es magnífica, es impensable, es absoluta, y por eso Él es el Adim en su sabiduría. ¿Qué decir en su poder? Allah es Adim en su poder, por eso es que decimos que Él es el Todopoderoso. Y estas son características exclusivas de Allah. No hay nadie más que Él que tenga el poder absoluto en sus manos. Nada lo supera, nada lo subyuga. El ser humano sí es superado, por más grande que sea. El ser humano sí es subyugado, como por ejemplo, Allah lo subyuga cuando está muy crecido con una enfermedad. E incluso a la misma enfermedad, o sea, nosotros vemos enfermedades terribles, el cáncer, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita, el COVID-19, que en teoría son incurables o muy difíciles de curar. Bueno, hasta el momento el COVID-19 sí tiene cura, digámoslo así, pero, o sea, volviendo al tema, lo que hace es que Allah subyuga al ser humano con la enfermedad, pero subyuga también a la enfermedad con la cura. O sea, Él es el absoluto, el que tiene su poder totalmente en las manos. Incluso cuando hay pueblos o naciones que están subyugadas por un tirano, Él a ese tirano lo subyuga derrocándolo o con su muerte, por más dominio que haya alcanzado. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Allah es Azim en su dominio, en su sultán, como se llama. Domina todo tiempo, domina todo espacio, domina todo lugar. Todo está en sus manos y depende de él, como mencionamos. Allah es Azim en su voluntad. Él hace lo que él decide. Nadie le puede imponer nada, absolutamente nada. Él hace su voluntad por encima de todo y la impone en base a su infinita sabiduría. Eso es importante. O sea, Él es Azim en su sabiduría, Azim en su voluntad, pero todo se conjuga para imponer esa voluntad que Él tiene, porque como habíamos dicho ya varias veces, y yo utilizo mucho este término, Allah no es caprichoso. Él hace e impone las cosas por una razón, por una sabiduría y por su infinito conocimiento. Allah es Azim en sí mismo, en sí mismo. Eso quiere decir que no hay nadie, o sea, por más que nosotros unamos nuestras mentes, por más que nos pasemos toda la vida en reflexión, jamás podemos llegar a imaginarnos un poquito la grandeza de Allah, lo Azim que Él es. Es imposible imaginarnos esa grandeza. Entonces, todas estas cosas nos llevan a nosotros a considerar que Allah Altísimo sea, debemos nosotros llegar o podemos nosotros destacar de todo este significado, de toda la grandeza que se representa en las características de Allah, que no se le puede comparar con la de una persona, por lo que nadie merece que se enaltezca de la forma como solo se debe enaltecer a Allah.
O sea, Allah se debe enaltecer de una forma como no se debe enaltecer a ningún ser. Por ello, cada uno de nosotros debe tratar de exaltarlo con todos los sentidos y con todo acto que se realice. De esta forma, podremos lograr comprender lo que es el verdadero significado del sometimiento y la aceptación de su voluntad, lo que llenará nuestros corazones de paz y tranquilidad, pues su grandeza, al reconocer su grandeza, al reconocer que Él es Adim, se nos asegura que cada cosa que sucede es por el bien de nosotros y no por el mal de las personas, por más grave o difícil que sea la situación por la que se esté pasando. Recordemos que Allah no pone sobre ninguno de nosotros una carga que no puede soportar. Entonces, ese es uno de los beneficios de ser conscientes de la existencia de este nombre, ¿cierto? Y de el entendimiento del significado de ese nombre y la puesta en práctica de dicho significado en nuestra vida. Vamos a encontrar la paz y la tranquilidad. O sea, si Allah es Adim, Allah es el Todopoderoso, Allah tiene la capacidad de hacer todo, ¿qué nos puede faltar? ¿Qué nos puede faltar? ¿Qué daño nos puede caer? O sea, sí podemos sufrir alguna enfermedad, podemos sufrir problemas, calamidades, etcétera, 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 pero si seguimos ahí es porque ha sido una lección para nosotros que nos hace más fuertes para que podamos continuar. Ahora bien, si queremos ser conscientes o las señales, digamos, de que se está entendiendo este significado, si queremos ser conscientes de lo que significa Al-Azim, este nombre, y vivir ese sentido en nuestras vidas, debemos exaltar las cosas que Dios mismo ha ensalzado. Es decir, sabemos que Allah decidió enaltecer o escogió tiempos, lugares, obras e incluso personas sobre otros. Hizo, por ejemplo, en cuanto al tiempo, que el mes de Ramadán fuera el mejor de todos los meses y que dentro de él las mejores noches que existieran en todo el año fueran las noches últimas o estas 10 últimas noches del mes de Ramadán, igual que hizo que los mejores días, o sea, el tiempo, ¿no? El periodo del día, fueran los días que vienen o los 10 primeros días del mes de Dhul Hijjah, el último mes del calendario lunar, que corresponde al mes de la peregrinación. Hizo, por ejemplo, también que el mejor día de la semana fuera el día viernes. Igual, escogió como el lugar más sagrado su casa en la Meca, la mezquita sagrada de la Meca. Luego de esta, la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Medina, y luego de esta, la mezquita de Jerusalén, la mezquita del Aqsa en Jerusalén. Entonces, Allah escoge o hace, digamos, como dice, yu'azzim, ¿no? O sea, enaltece, hace sublime tiempos, ya mencionamos algunos, y lugares, mencionamos algunos como la mezquita. Incluso, por ejemplo, hace mejor después de estas mezquitas que mencionamos, las demás mezquitas que hay por el mundo. Y en cuanto a las obras, a las acciones que realizamos, pues encontramos nosotros la oración, el ayuno, la sadaqa, y cada una de ellas tiene unas que superan a las otras. Por ejemplo, en cuanto a la oración voluntaria, la mejor oración voluntaria que puede hacer una persona es aquella que realiza en su casa. Recordemos, ¿no?, que lo mejor que se puede hacer es hacer las oraciones obligatorias en congregación, de ser posible. De no ser posible, pues donde nos caiga. Pero en cuanto a las oraciones voluntarias, lo mejor o el mejor lugar donde se pueden hacer es en la casa para no descuidar el ambiente familiar en oración en la casa. En cuanto a lo que se dice o se habla, también Allah escogió
cosas o aspectos unos más que otros. Por ejemplo, lo mejor que una persona puede pronunciar es el Corán. Las mejores súplicas que puede hacer son las súplicas que se encuentran en el Corán. Después de esto viene el dhikr, el recuerdo, la mención, la conmemoración o la repetición de alabanzas a Dios. Y dentro del dhikr, por ejemplo, lo mejor que está es decir la ilaha illallah. Y reuniéndolo o haciendo esta unión de todo lo que nosotros hemos hablado ya con anterioridad, el mejor dhikr, el mejor lugar para hacer dua, para hacer súplica, es el día de Arafa, por ejemplo. Estemos allá si se puede, o estando en cualquier lugar, ¿no? O sea, son ejemplos que les estoy dando para que entendamos que como seres humanos nosotros debemos reconocer la grandeza de Allah y que uno de los medios que tenemos nosotros para reconocer esa grandeza es enaltecer lo que Él mismo nos ha indicado como sublime y que Él mismo ha destacado. Entonces, estos son ejemplos. ¿Cómo podemos nosotros mostrar que somos conscientes de la grandeza de Allah con nuestro cuerpo? Pues una de las formas es la inclinación, el rukú, ya que como musulmanes solo nos inclinamos ante Él. El rukú, la inclinación, la venia, pues como decimos en español, generalmente se usaba o se usa, ¿no? Para dar señal de respeto a la grandeza del título de una persona. Y por eso cuando en el Islam, o por eso es que mencionaba yo, que nosotros no bajamos nuestra cabeza y no nos inclinamos ante nadie que no sea Allah, pues Él es el único al que debemos nosotros reconocer su grandeza y su majestuosidad como tal. Por ello no nos inclinamos ante nadie. Esta expresión de sumisión a la grandeza de Dios debe permanecer incluso fuera de la oración. O sea, no solamente el rukú es hacerlo mientras que estamos en la oración y reconocer la grandeza de Dios en ese momento y ya, pero luego, cuando salimos de la oración, estamos sometidos a la voluntad de una persona y incluso sacrificamos muchos de los actos que nuestra religión nos ordena para complacer a esa persona. Entonces, en ese momento hay un choque entre lo que nosotros hemos identificado como enaltecer a Allah y que no se puede comparar con ningún ser humano, con lo que es el hecho de enaltecer a una persona. Como sabemos, no podemos nosotros, no podemos jamás superponer la voluntad de un ser, sea cual sea, sobre la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde nosotros debemos ser conscientes. El rukú es una forma de mostrar nuestra sumisión física a Dios, pero al mismo tiempo estamos nosotros o debemos nosotros fuera de eso mantenernos en rukú. Claro, no andamos inclinados, sino metafóricamente hablando, mantenernos en rukú, siendo conscientes de que no debemos someter nuestras acciones a la voluntad y caprichos de cualquier ser humano. En cuanto a enaltecer sus mandatos y sus leyes, es importante que tengamos este sentido. O sea, si nosotros creemos que Allah es el Azim, si creemos que Él es el Todopoderoso, si creemos que en sus manos está todo, entonces nosotros debemos ser conscientes de que definitivamente debemos someternos a sus órdenes. Allah dijo en el Corán, por ejemplo, pero no, juro por tu Señor que no creerán realmente a menos que te acepten como juez de sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión
y se sometan completamente. ¿Qué significa este verso? Este verso se lo está, o sea, en estas palabras Allah se está dirigiendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a las personas que iban a pedirle el juicio en un asunto determinado. Entonces, al decidir el profeta un asunto, una ley, o sea, estamos hablando de la ley como tal, esta ley debe ser aceptada por el ser humano con, con corazón abierto. Es decir, es una manera de demostrar que realmente se cree en Allah y se cree en su profeta, es aceptar voluntariamente, someterse con el corazón y con la mente a las leyes de Allah. Porque de esta manera nosotros tenemos que, o sea, es una forma que nosotros tenemos para medir el grado de fe que tenemos. A veces, cuando, por ejemplo, estamos hablando, decimos que tal cosa no es permitida, que tal cosa no se debe hacer o que debemos hacer tal cosa. Y entonces, a veces sentimos como que nos incomoda ese decreto, ¿no? O sea, por decirlo, ¿no? ¿Por qué tengo que ayunar hoy si quiero, o sea, quiero comer, por decirlo, ahorita? Quiero tomar agua, ahorita tengo sed, quiero tomar agua, me dio hambre, quiero comer. ¿Por qué? ¿Por qué ayunar, por ejemplo? Pero no, sí hay que ayunar. O sea, cuando nosotros sentimos que hay una incomodidad hacia las leyes de Allah, o por ejemplo eso que muchos dicen, pero es que todo es haram, por decirlo. Eso está haciéndonos un llamado a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, para que nos revisemos, hagamos una introspección de entender, para hacer esa introspección, esa reflexión de que algo está fallando en nuestro corazón, porque no nos estamos sometiendo completamente a Allah. Entonces, es importante que nos entreguemos a la grandeza de Allah, sometiéndonos a su voluntad, aceptando sus leyes, que son las leyes perfectas. Obviamente que eh, hay algunas cosas que se pueden cumplir y otras no, eh, en base a ciertas situaciones. Por ejemplo, hay algo aquí que quiero hacer un paréntesis muy importante, que es un elogio, digamos, para la comunidad de Colón, que ha logrado lo que en muchas partes no se ha podido, incluso en países que tienen leyes, entre comillas, súper liberales, ¿no? Y que aceptan absolutamente todo. Eh, el contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio que se realiza en la mezquita de Colón, por ejemplo, es aceptado legalmente. Es como prácticamente el sheikh, el que firma, es considerado en pocas palabras como un notario, digámoslo así, ¿no? Y eso es un avance muy grande, o sea, porque se ha logrado establecer la ley de Allah y unificarla con la ley de los humanos, o sea, porque al fin y al cabo, como estamos diciendo, hay cosas que nosotros estamos obligados por fuerza mayor a cumplir, no por voluntad, que eso es importante, o sea, hay cosas que se nos imponen, pero cuando son impuestas y nosotros estamos o tenemos dentro de nuestro corazón que debemos seguir, es lo que Allah nos manda, pero no se nos puede, no podemos porque es imposible, entonces ahí no hay ningún problema. El problema está en que, digamos, bueno, pues como no se puede, mejor. O sea, si no, o sea, en el trabajo no me dejan ayunar, pues mejor, no ayuno. ¿Para qué ayunar? Pero no, o sea, hay que ver los medios para lograr llegar a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un buen indicio de lo que se ha logrado entender, o sea, porque cuando la persona tiene en su mente que quiere cumplir la ley de Allah, lo logra. Y este es un buen indicio, o sea, un indicio de que sí se puede, está aceptado legalmente. Igual en el trabajo, si se nos prohíbe que cumplamos con la oración, por ejemplo, pues las leyes indican lo contrario y nosotros podemos, no nos debemos dejar, sino que debemos luchar por ese derecho que tenemos. Bueno, me desvío un poco del tema. Entonces, volviendo al tema,
Enaltecer las órdenes de Allah se nota de varias formas. Por ejemplo, Ibn al-Qayyim, que Allah lo tenga en su misericordia, uno de los grandes sabios del Islam, nos da un pequeño ejemplo con respecto a la manera de demostrar nosotros como musulmanes la forma como enaltecemos las órdenes de Allah con la oración. Nos da el ejemplo simple de la oración. Primero que todo, ¿cómo nosotros demostramos que estamos enalteciendo a Allah con la oración? O sea, no solamente haciéndola, ¿no? Sino que estar pendiente de su tiempo. O sea, no que a cada rato nos tengan que estar recordando, oiga, ya hizo la oración del Dhuhr, por ejemplo, ya hizo la oración del Fajr, ya, no, sino que seamos nosotros por iniciativa propia los que estemos pendientes, o sea, estamos en el trabajo, estamos en el estudio, estamos dormidos, descansando, jugando, haciendo lo que sea, pero estamos pendientes y conscientes del tiempo, o sea, ya ha pasado bastante tiempo, ¿qué horas son? Ya falta poquito para la oración, bueno, me voy a ir a preparar, hago el vudú, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, aprender a hacerla como se debe, ¿no? O sea, la oración no es solamente levantar las manos, ponerlas aquí, bajar, eso. La oración hay que entender qué es lo que se hace, qué es lo que se dice en cada movimiento, por qué se hace, por qué se dice. No hay una excusa para no saber hacer la oración. Si no conozco algo, pues le pregunto. Por ejemplo, ustedes tienen allí la posibilidad de hacer preguntas rápido al sheikh en la comunidad. Entonces ustedes tienen la duda de que cómo hago tal cosa en la oración, él les puede explicar perfectamente. Si están lejos, pues por medio de internet, todo se puede preguntar, o sea, no hay ninguna excusa. Entonces, esas son formas como nosotros los musulmanes expresamos que la grandeza de Allah puede ser o es expresada por medio de estos actos. Debemos nosotros también enaltecer, ya hablamos de las órdenes, ¿no? De las leyes de Allah. Dentro de las leyes, pues también está enaltecer lo que Allah Altísimo sea ha prohibido. En cuanto a esto, también quiero hacer un pequeño paréntesis con lo que dije anteriormente, ¿no? O sea, muchos, por falta de conocimiento, dicen, pues es que todo es haram, pues es que todo es haram. Y realmente, si nosotros nos ponemos a hacer cuentas y tomamos nota de qué es haram, podemos hacer una lista. No sé, una lista de cuántos ítems, pero sí se puede hacer una lista. O sea, no todo es haram. Pero ahora, si queremos hacer una lista de lo que es halal, de lo que es permitido, ahí sí no acabamos. Ahí sí no acabamos, porque lo halal es infinito casi. Todo lo que es permitido es infinito, por decirlo así. Entonces, debemos nosotros eh, enaltecer lo que Allah Altísimo sea, el Azim, ha prohibido, como por ejemplo, arriba. ¿Qué es arriba? El interés y la usura. Debemos nosotros buscar la manera de evitar caer en este tipo de actos. La fornicación y el adulterio. La fornicación y el adulterio, o sea, nosotros sabemos que hay una diferencia entre lo que es fornicar y lo que es cometer adulterio. Fornicar es para aquellas personas que no se han casado. Y nosotros sabemos que como musulmanes, todo hombre y toda mujer, no solamente las mujeres, en el Islam, después dicen que es que el Islam es una religión machista. No, el Islam es una religión equilibrada de igualdad de género. En el Islam, hombre y mujer deben llegar vírgenes al matrimonio. No hay que, como dicen, no, pues que él es hombre, él tiene que aprender. Lastimosamente ese pensamiento que nosotros tenemos o que se nos ha impuesto es equívoco. Estamos arrojando a nuestros hijos a cometer un error. Incluso nosotros, la mayoría de nosotros tiene hijas. O sea, ¿cómo es posible que permitamos que suceda eso? Claro, o sea, una persona no puede llegar virgen al matrimonio si antes fue casada, ¿no? O sea, eso es entendible, ¿no? O sea, si se divorció o si enviudó, ¿no? Eso ya es diferente. Pero hablando del primer matrimonio, hombres y mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio. Por eso es que la fornicación
Y esto va dirigido a los padres para que eduquen a sus hijos, les generen ese sentido de enaltecer y engrandecer a Allah para que no cometan ese pecado tan grande, para que sepan la recompensa tan grande que hay. Recuerden que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, dentro de ese hadiz famoso, que hay 7 clases de personas que serán cubiertos por la sombra del trono de Allah el día de la resurrección, día en el que no habrá más sombra que esa sombra. O sea, ese día es tremendo. El sol estará tan cerca que, mejor dicho, hará que la gente sude, como hemos escuchado en las enseñanzas, que el sudor llegará, mejor dicho, ahogará prácticamente a muchas personas. Entonces, en ese día hay una sombra, una única sombra, y esa sombra es de frescura, obviamente, exclusiva para 7 clases de personas. Y dentro de estas 7 clases de personas menciona a un joven o a una joven, o sea, porque esto no sucede solamente con los hombres, también sucede con las mujeres. Una persona joven, hablemoslo en términos generales, que se resistió a la tentación de fornicar, que vino, en el caso del hombre, una mujer muy bella, una mujer famosa, una mujer conocida, que lo quiso inducir a que cometiera adulterio con ella y él la rechazó. O en el caso de la mujer, que vino un hombre muy guapo, con unas palabras muy bonitas y que la quiso seducir, pero ella dijo, no, yo temo a Allah, esto es pecado y no lo cometo. Entonces, ese sentido, ¿no? En ese sentido nosotros debemos educar a nuestros hijos. Debemos ayudarlos a cerrar porque esto es importante. O sea, nosotros estamos hablando de que debemos enaltecer lo que Allah prohíbe. Y para enaltecer lo que Allah prohíbe, no basta simplemente con decir esto es haram. Arriba, el interés y la usura es haram, es zina, el adulterio y la fornicación es haram, el robo es haram. No, sino que debemos nosotros cerrar todas las puertas posibles que nos lleven a cometer un acto de estos. O sea, porque nadie de nosotros está blindado. Ningún ser humano está blindado de no pecar, ¿no? Entonces, debemos nosotros hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se cometa dicho pecado. Entonces, esa es la diferencia entre la fornicación. El adulterio, pues, es el que comete una persona casada, ¿no? Entonces, una persona que está casada y mantiene relaciones extramatrimoniales, eso se llama adulterio. Entonces, esos son pecados que nosotros debemos totalmente rechazar y como lo expliqué, debemos nosotros temer caer ¿qué? En un error de esos. Y por eso es que aquí viene lo que significa la palabra taqwa, que generalmente se traduce como temor de Allah o temor reverencial a Allah. Cuando se le dice taqillah a alguien, o sea, teme a Allah, esa palabra taqwa va más allá de ese simple significado. Esa palabra taqwa significa protegerse a uno mismo de incurrir en cualquier acto que desagrade a Allah, ¿no? Entonces, esa es una forma como tenemos nosotros de buscar una protección de caer en el pecado. Entonces, como veníamos diciendo, una de las formas de mostrar que estamos enalteciendo lo que Allah prohíbe, ta'zim ma harram Allah, es evitando lo que nos lleve a cometer esto, alejándonos de todas esas tipos de cosas. Igualmente, debemos alejarnos de las personas que cometen esos actos asiduamente y que no quieren consejo, ¿no? O sea, porque nosotros no podemos dejar de aconsejar a las personas, pero como dice, hay ya gente que definitivamente no quiere escuchar, como Abu Yahel, por ejemplo, el tío mismo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era el tío del profeta y pese a que él trató de todos los medios, al fin se dio cuenta que ya era caso perdido y definitivamente murió siendo enemigo, uno de los más grandes enemigos, no solo del Islam,
sino del propio profeta, de su propio sobrino. Entonces es importante que nosotros tengamos eso. Igualmente, una de las formas de mostrar el ta'zim de ma harram Allah, o sea, de mostrar ese el enaltecimiento de lo que Allah ha prohibido, es que nos moleste ver que se cometan pecados. O sea, uno no puede estar viendo que una persona cometa un pecado y estar, qué divertido, qué bueno. No, o sea, es incompatible, ¿no? O sea, porque si está una persona haciendo algo malo, a mí me debe molestar. Obviamente no voy a ir a coger y matarla, ¿no? O sea, eso tampoco. Pero no debo mostrar que estoy de acuerdo con ella. O sea, por ejemplo, una persona que viene borracha, por ejemplo, o sea, estamos hablando de un musulmán, ¿no? Hablando de un musulmán que viene borracho y, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo esa fiesta? ¡Wow! ¿Qué tomaste? ¿Qué tal ese whisky? No, o sea, a eso es lo que me refiero, o sea, es incompatible, es impensable, ¿no? O sea, que nosotros veamos que ha cometido un pecado y que se lo celebremos, o sea, por Dios, ¿no? Hay que ser equilibrado, entonces hay que rechazar eso, o sea, hay que llamarle la atención, decirle, hombre, pero caramba, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás perjudicando de esa manera? O sea, mira que estás poniendo en peligro todo, estás poniendo en peligro tu salud, tu familia, o sea, porque ese es un paso que lo lleva al halak, a la perdición, a la corrupción. Entonces, esa es la actitud de una persona que es consciente de Ismullah al-Azim, que es consciente de que Allah es el Azim, el Todopoderoso. Entonces, continuando, continuando con esto, o sea, mostrar el ta'zim también significa que no se debe temer más que a Allah. Es cierto que si viene una persona, un criminal, ¿no? Se mete a mi casa con un revólver, con un arma, me amenaza a mí y amenaza a mi familia, pues obviamente que uno se asusta, ¿no? Y es normal y es natural, o sea, no quiere decir que el hecho de que se diga que solamente hay que temer a Allah, que a uno no le dé miedo, pues claro, porque es parte de nuestra naturaleza humana asustarse, ¿no? De tener miedo, es una forma de reaccionar para poder, digamos, defendernos, pero no quiere decir que ese miedo sea mayor al temor que se tenga de Allah. O sea, eh, a lo que va esto de que se debe temer a Allah más que a cualquier cosa, va más encaminado al hecho de que se debe temer, como decía anteriormente, cometer actos que hagan que Allah, altísimo sea, eh, no se complazca con nosotros, se moleste. Entonces, a eso es lo que va dirigido el término, de no temer más que a Allah. De no avergonzarnos por ser musulmanes, ¿no? O sea, eso es una forma importante que nosotros tenemos de mostrar ese ta'zim hacia Allah, hacia nuestro Creador. También tenemos nosotros ta'zim sha'airillah, o sea, enaltecer los ritos de Allah, ¿no? Dice Allah, glorificado sea, en el Corán, nos dice, sepan que respetar los ritos de Dios dimana de la piedad que hay en los corazones. Entonces, ta'zim de eso, de sha'airillah, es necesario, hay que hacer ta'zim del Corán, de la Kaaba, del profeta, de la oración. ¿Y cómo se hace eso? Pues, por ejemplo, nosotros sabemos que el Corán es la palabra de Allah. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comenzó a enviarle cartas a los reyes, emperadores y demás, hablando acerca de la grandeza de Allah, a que se sometieran a su grandeza sin darle miedo. ¿Por qué? Porque en ese momento él tenía en sí el conocimiento, la certeza
de la grandeza que era la palabra de Allah. En cuanto a la Kaaba, pues nosotros sabemos que el Kaaba, ¿no? Que es el templo que se encuentra en la gran mezquita de la Meca, ese cubo grande, ¿no? Bueno, no es un cubo porque no es un cuadrado total, fue el primer templo que se construyó en la humanidad para adorar únicamente a Allah. O sea, anteriormente todos los templos habían sido construidos para una divinidad en especial, el panteón, para adorar a cientos de dioses en Grecia, en Persia, en la India, en todas partes del mundo antiguo, incluso aquí, incluso en las Américas, ¿no? Se construían templos para ciertas divinidades, el sol, la luna, el dios no sé qué, el dios dice cuándo, Júpiter, Saturno, etcétera. Pero la Kaaba fue el único templo y el primero que se construyó para adorar únicamente a Dios. Entonces, esa es la señal de la grandeza que tiene este lugar. Al profeta, pues obviamente, la forma de enaltecer la ensalzación, digamos, la enaltación que Allah hizo de su profeta es obedeciéndolo. Recuerden que Allah en el Corán dice que quien obedece al profeta está obedeciendo a Allah. O sea, no puede existir alguien que diga ser musulmán y que diga yo solamente obedezco lo que hay en el Corán. Es imposible, porque decir eso realmente no es compatible con nuestra creencia, ya que ¿quién fue el que nos enseñó? ¿A quién fue al que Dios le reveló el Corán? Pues al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Y quién fue el que nos mostró cómo aplicar la palabra de Allah? El profeta Muhammad. Recordemos a Aisha, que Allah esté complacido con ella, que nos dijo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su comportamiento de él era un Corán andando en la calle, o sea, él expresaba con sus dichos, con sus hechos, con todo lo que hacía, lo que Allah le revelaba en el Corán. ¿Cómo sabemos nosotros la oración? ¿Cómo es que rezamos? ¿Cómo es que levantamos las manos, decimos Allahu Akbar, ponemos aquí, repetimos lo que tenemos que repetir, nos inclinamos, el número de oraciones, o sea, 5 al día, por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? El detalle de la oración no está en el Corán, o sea, no todo puede estar totalmente metido en el Corán, o si no, sería, mejor dicho, imagínense, millones de tomos, y no puede ser así. Entonces, el reflejo, y esa es la misión que tenía el profeta, de enseñar cómo aplicar esas órdenes de Allah. Las órdenes de Allah estaban ahí. Oren, ok, dice oren, y sí, en el Corán Allah dice inclínense y póstrense. Nos inclinamos y nos postramos, pero ¿qué decimos en la postración? Sí, hay indicios que dice Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam un día se paró enfrente de sus compañeros y les dijo: hagan la oración de la forma como ustedes me ven a hacerla a mí. Entonces todo el mundo estuvo pendiente, escuchando qué decía, qué repetía, cuántas veces, de qué forma, con detalle, y eso no lo expresó a nosotros. رشاد، نعم يا شيخ. نستأذن نستأذن حضرتك نسيب مجال للأسئلة، لأن احنا يعني عندنا برنامج الختمة هيبدأ بعد 10 دقائق. Tamam, inshallah, ya Sheikh. Entonces, eso es en términos generales, o sea, esta vez me pasé más de la cuenta. انت عايز تخلينا نسكت خالص ما نتكلمش معاك بقى، فقلت كل المعلومات ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. وما خلصتش. Entonces, bueno, entonces, un resumen corto, y venimos a las preguntas. Un resumen corto es que debemos ser conscientes nosotros de que todo el poder y toda la grandeza son solamente y exclusivamente de Allah, y que eso lo debemos nosotros vivir en nuestro comportamiento, y que al nosotros ser conscientes de ese nombre, Al-Azim, en nuestra vida y utilizarlo en nuestras súplicas, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que una de las maneras de evitar la pobreza y las dificultades es utilizando este nombre en nuestras súplicas, pidiéndole, diciendo, por ejemplo, Ya Azim, libérame de este problema. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas nosotros en nuestra mente, y esos son los beneficios de conocer y aprender sobre los nombres de Allah. Entonces, ahora sí les dejo el espacio para las preguntas.
Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, si no les quedó claro algo, adelante, ahí estamos. Assalamu alaikum. عليكم Walaikum السلام. salam. Ciertamente Allah subhanahu wa ta'ala ha preferido o ha dado preferencia a algunos profetas sobre otros profetas, algunos meses sobre otros meses, incluso días, noches sobre otras noches. Pero ¿hay algún amal o una ibada que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado preferencia sobre otros amal? Sí, como dijimos nosotros, por ejemplo, o sea, obviamente la más grande forma de adoración es la oración, ¿no? No por nada, no por nada, lo primero por lo que seremos cuestionados, ¿no? La primera pregunta que se nos hará será por nuestra oración. Pero como decía anteriormente, dentro de las oraciones hay oraciones que son mejores que otras, ¿no? O sea, por ejemplo, Allah en el Corán habló de tener mucho cuidado y estar muy pendientes de la oración intermedia, o sea, la oración que viene en la mitad. Y pues los sabios explican que esa oración puede ser el Fajr, ¿no? La primera oración, o la de la Asr. Y cualquiera de las dos cabe dentro de este significado. ¿Por qué? Porque son, digamos, las oraciones un poco más difíciles de hacer, porque la del Fajr, pues la mayoría de la gente está dormida y hay que pereza levantarnos a rezar, ¿no? Y la del Asr, pues porque está, digamos, a media tarde, un momento en que tal vez estemos más complicados en nuestro trabajo o no estemos en un lugar que se nos facilite realizarla, ¿no? Entonces, en ese caso, la oración voluntaria, como lo hablábamos, ¿no? La mejor oración voluntaria es la que se hace en la casa. Y la mejor oración voluntaria que se hace en la casa es el qiyam, ¿no? El tahajjud, porque son oraciones que se hacen solo, sin que nadie lo vea, o sea, son las oraciones más sinceras, ¿no? Dentro de lo que expresamos, dentro de las formas de adoración, lo mejor que una persona puede decir es la ilaha illallah, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente, dentro de los ritos de adoración hay cosas que superan a las otras, ¿no? Y dentro, digamos, hablemoslo así, de los pilares del Islam, pues lo más grande es Ash-Shahada, ¿no? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eso está por encima de todo. Y luego viene la oración, o sea, la oración como rito práctico, o sea, como ya acto que se hace, es mejor que cualquier otro acto. Inshallah quedó clara la respuesta.